juntos. Padre nuestro Dios, te damos las gracias por permitirnos el día de hoy, para que podamos alabarte a ti, Señor, para que podamos aprender tu palabra y compartir nuestro amor, amistad con todos los hermanos que están sentados aquí. Siempre nosotros queremos confiar en ti más y más, porque este mundo lleno de la dificultad y aflicción, sufrimiento, pues sin tu ayuda, sin tu fuerza, nosotros no podemos caminar por este camino sin desviarnos, sin desanimarnos. Por eso, estando con nosotros, siempre fortalécenos con tu palabra para que podamos volar como las águilas que tienen las alas más fuertes para volar más arriba. Nosotros queremos fijarnos nuestros ojos en ti, Señor, para que podamos ver la gloria eterna en el cielo, no este mundo. Por eso siempre estando con nosotros, concédenos lo que necesitamos para seguirte a ti, Señor. La sabiduría, la fuerza y el ánimo y sobre todo la tranquilidad. Por eso siempre estando con nosotros y ayúdanos para que podamos agradarte a ti, Señor, mientras viviendo en este mundo. También oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles. Algunos están débiles física y espiritualmente, algunos enfermos. Por eso, sánales cuanto antes para que puedan recobrar más ánimo para servirte a ti, Señor. Nosotros no queremos dejar de orar por ellos. Por eso ayúdanos para que podamos orar por ellos sin cesar. También hay algunos hermanos que no están aquí por alguna circunstancia, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que puedan acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia, y puedan participar en las próximas reuniones para que podamos compartir el mismo gozo, la misma alegría con todos nosotros. Ahora estamos reunidos para aprender tu palabra. Por eso, ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad, no solo para saberla intelectualmente, sino también ponerla en práctica en nuestra vida para agradarte a ti, Señor. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para empezar, vamos a buscar la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 17, del 8 al 13. Éxodo capítulo 17, del versículo 8 al 13. También pueden ver la pantalla. El libro de Éxodo capítulo 17, del versículo 8 al 13. Si los tenemos, voy a leerlos. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13, leamos juntos. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Desde la semana pasada, seguiremos aprendiendo sobre los 4 alimentos fundamentales para nuestra vida cristiana, ¿no? Sí, así como 4 hermanos que llevaron a un paralítico ante Jesús, Jesús vio la fe de ellos y le dijo a ese paralítico: hijo mío, te son perdonados tus pecados, ¿no? Sí. Para llevarle a ese paralítico a Jesús hacía falta cuatro personas. De la misma manera, para llevar la vida cristiana, para nosotros también hace falta 4 elementos
fundamentales, esenciales, ¿no? Por eso la semana pasada aprendimos sobre el maná, ¿no? Maná. Entonces, maná, ¿a qué se refiere? Maná indica la palabra de Dios. Cuando leemos el libro de Éxodo, podemos encontrar 4 elementos. Por eso desde capítulo 12 ya sale la salvación de Dios. Y luego capítulo 15 sale la historia de agua mara. Y capítulo 16 sale maná. O sea, ofreció Dios a todo tiempo del desierto durante 40 años al pueblo de Israel maná para que ellos pudieron mantener la vida en el desierto. En el desierto no hay mucha comida, carne, ¿no? Ni hierba y verduras y también agua. Pero consumiendo maná es suficiente para mantener la vida. Diariamente ellos tenían que recoger por la mañana muy temprano, porque si sale el sol, entonces desaparece maná. Por eso la semana pasada aprendimos las lecciones sobre maná, ¿no? Sí, así como si los pueblos de Israel en el desierto comieron maná, nosotros como cristianos, hijos de Dios, para fortalecernos nuestro espíritu, nuestra vida de fe, hay que comer, consumir, alimentar maná todos los días. ¿Sí? Por eso, el capítulo 16 de Éxodo sale historia de maná. Y luego capítulo 17, como hemos leído, una guerra, una batalla entre un pueblo se llama Amalek y contra pueblo de Israel, ¿no? Sí. Una vez yo he explicado sobre este tema también. Sí. Recuerda Repidim, ¿no? Sí. Dios guió al pueblo de Israel lugar Repidim. Sí, al principio había agua, pero desapareció. Por eso el pueblo de Israel también se quejó, ¿no? Sí, por falta de agua. Pero como sabemos, Dios mandó a Moisés. Tú tienes que subir una montaña y tú tienes que quebrantar una peña con tu vara, entonces saldrá mucha agua. Ese agua indica la fuerza, el poder, ¿no? Debajo de la peña, debajo de la roca, ya había preparado el agua, pero el problema es que la roca, la peña, como obstáculo, impidió que saldría el agua. Por eso con vara de Moisés se quebrantó esta roca peña y salió mucha agua. Imaginémonos, en aquel momento, ¿cuántos se fueron los pueblos de Israel? Más o menos 2 millones, ¿no? Solo contando los varones arriba de 20 años, sí, 600,000. Entonces contando sí, mujeres y también niños, ancianos, entonces más o menos 2 millones. Y también hay muchos ganados, ovejas, cabras, vacas, ¿no? Sí, y asnos, muchos ganados también. Entonces para darle al pueblo de Israel, a los ganados, el agua, tiene que ser mucha cantidad. Entonces debajo de la peña había mucha cantidad de agua. Y ellos también saciaron de sed con esta agua. Entonces, como sabemos, agua indica la palabra, ¿no? Sí, la palabra tiene poder. Y luego, ya aquí está escrita la batalla entre Amalek y pueblo de Israel. Amalek indica el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios. O sea, el enemigo de cada uno de nosotros. ¿De cuál será? El mundo, Satanás, mi propio pecado. Eso, el enemigo de cada uno de nosotros. Entonces, para vencer enemigo, ¿qué hace falta? Como hemos leído, ¿no? Sí, la mano levantada de Moisés. Entonces, ¿a qué se refiere esta cosa? Sí, como vemos, no depende de la cantidad de la persona, sino depende de la mano de Moisés. Ya se ha decidido la victoria, la guerra, ¿no? Cuando se vacaba la mano de Moisés, entonces prevalecía Amalek, no Israel. Cuando se levanta la mano de Moisés, entonces prevalecía pueblo de
Israel. ¿A qué se refiere esto? Eso indica nuestra oración. Primera cosa, la palabra. Y la segunda es nuestra oración. Por eso a través de nuestra oración podemos experimentar la victoria, la batalla, la guerra diaria de nuestra vida. No sé si si vosotros habéis visto una película, se llama El cuarto, sí, de batalla, cuarto de guerra, sí, en inglés War Room, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto? Cuarto de batalla, de guerra. Sí, ese lugar, esa habitación, sí, llena de la guerra, batalla. Sí. Entonces, sí, el tema de esta película es la oración. Una mujer, una cristiana, ¿no? Orando por su marido. Entonces, pasando mucho tiempo, algunas veces puede sufrir y tiene dificultad, pero por fin ganó con esa oración. Una buena manera de experimentar la victoria contra nuestro enemigo es oración. Entonces, hoy aprenderemos este tema. Ya, vamos a ver. Efesios, sí, antes de esto, San Mateo capítulo 10. ¿Por qué hace falta, no, nuestra oración? Como hemos leído este versículo, Josué salió a la batalla con la espada, ¿no? Sí, con la espada, sí, él deshizo a Amalek. Entonces, puede ser eficaz esta espada, hace falta la oración, como este versículo. Ya, primero, San Mateo capítulo 10, versículo 34. San Mateo 10, versículo 34. Ya, leamos los juntos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Como ese versículo, ¿no? Jesús vino a este mundo para darle la paz. No, la espada. ¿Por qué espada? Sí. Como ese versículo 35, ¿no? He venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Sí. ¿Ustedes quieren pelear contra su padre, su madre? ¿Sí? ¿Quiere tener contienda con su familia? No. Sí, lo quiere, nadie lo quiere. Pero, ¿qué dice la Biblia? Yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Eso sí, la nuera contra su suegra, ¿no? Sí. Sí. Pero la Biblia no indica físicamente, sino espiritualmente. Una persona recibe la salvación. Entonces los demás de la familia que no son salvos son enemigos. Entonces hay batalla espiritualmente. Antes tenía paz, tranquilidad entre la familia, no hay ningún problema. Pero muy curiosamente, después de recibir la salvación, ya empieza a tener este conflicto, ¿no? Sí, batalla espiritualmente. Entonces, eso, la espada indica la palabra de Dios, el evangelio. Con esta palabra puede batallar contra enemigos, o sea, la familia que todavía no ha recibido la salvación. Nosotros tenemos que utilizar esta espada, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos utilizarla eficazmente? Por eso hace falta la oración. Ya vamos a ver Efesios capítulo 6. Aquí está escrita la armadura de Dios. Cada uno de nosotros, cada cristiano, ¿no? Sí. Efesios capítulo 6, versículo 17. Cansados, ¿verdad? Creo que los jóvenes más cansados, porque sí. Ayer se terminó el retiro de los jóvenes. Los jóvenes se acostaron muy tarde hablando mucho, sí, amigos, hermanos, y no podían dormir con mucha música, ¿no? De parte soprano, alto, así, ¿no? Por eso sí, creo que los hermanos jóvenes un poco, sí, cansados, pero bueno. Ya aquí, sí, Efesios 6, versículo 17.
y tomad y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí enseña, la espada es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que utilizar esta espada para pelear contra nuestros enemigos. Entonces, y luego versículo 18 sale, ya leamos juntos. Aquí sale la oración. Para apilar la espada hace falta un instrumento, ¿no? Sí, como piedra o cuerno, sí, ¿cómo? Cuerda, sí, no sé cómo se llama. Para apilar la espada hace falta algún instrumento, ¿sí? Para apilar la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, hace falta la oración. Eso es un instrumento para afilar nuestra espada. Por eso, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y súplica por todos los santos, o sea, por todos los hermanos, porque todos los hermanos tienen la misma espada, ¿sí? Por eso hay que orar. Eso es un instrumento para afilar nuestra espada, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién puede orar a Dios? ¿Sí? En la iglesia, sí, los apóstoles, los discípulos preguntaron a Jesús y suplicaron a Él: enséñanos la oración. ¿Cómo nosotros podemos orar a Dios? Por eso el Señor les enseñó a sus discípulos una oración muy famosa. Se llama Padre Nuestro. ¿Sí? Empieza, Padre Nuestro. Entonces, para orar a Dios, nuestro Dios debe ser nuestro Padre. ¿Sí? Esa oración nos enseña este tema. Muchas personas orando, rezando a Dios, Padre Nuestro. Entonces, realmente, si para ellos nuestro Dios puede ser Padre verdadero, no. Aunque diciendo, llamando a Dios Padre, 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 pero no puede ser su Padre verdadero. Antes de recibir la salvación, antes de ser hijo de Dios. Por eso a través de esta parte, Padre Nuestro, entonces para orar a Dios, vosotros tenéis que ser hijo de Dios. Eso primera enseñanza. Pero antes de esto, sí, diciendo, solo como una repetida, ¿no? Una frase, Padre Nuestro, ¿no? Sí, sea su voluntad glorificada. Eso no vale nada. Sí. Por eso, ¿quién puede llamar a Dios como Padre? El que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Hijo puede llamar a Dios como Padre. Ya, vamos a buscar Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Se entiende mi palabra? Sí. Por eso sí, no sé, luego si tenemos tiempo, vamos a aprender sobre este oración Padre Nuestro, el significado verdadero, ¿no? Sí. Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Gálatas 4, 5 y 6. Ya, leamos los juntos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí sale, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? ¿Sí? El que guarda la ley. ¿Sí? El que quiere guarda la ley. Eso significa está bajo la ley. Pero para redimirle, ¿no? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo, ¿no? Y dejó morir en la cruz. Él derramó toda la sangre y nos libró del ese bajo de la ley, ¿no? Sí, bajo la ley. Por eso aquí versículo 6, por cuanto sois hijos, ya somos hijos de Dios.
tenemos el espíritu de su Hijo. Por eso podemos llamar a nuestro Dios como Apá, Padre. Sí. En coreano, ¿no? Sí, Padre, eso Apá. Sí. Aquí Apá, ¿no? Abba, Padre, Abba, Padre. Sí. Por eso Romanos también, sí, 8 también está escrito, ¿no? Sí. El que el que es guiado por el Espíritu Santo, sí puede llamar a Dios como Abba, Padre. Sí. Padre nuestro. Entonces tenemos que pensar, yo soy hijo de Dios. Sí. Entonces puedo llamar a Dios como Padre. Ese gran privilegio, ¿sí o no? Sí. ¿Quién puede a Dios tan poderoso creador, Padre? Sí. Solo los hijos de Dios. Solo los salvos verdaderos pueden llamar a Dios como Padre. Sí. Entonces ya llamamos a Dios Padre, Padre. Entonces Él ya puede inclinar su oído para cada uno de nosotros. Sí. Ya vamos a ver San Juan capítulo 12. Sí. Antes es mejor, San Mateo 7. San Mateo 7, versículo 7. Muy famosos frases, versículos, ¿no? Sí. San Mateo 7. Eso también nos enseña sobre el poder, la importancia de la oración. San Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, versículo 9 al 11, leamos los juntos. ¿Qué hombre hay de vosotros? ¿Cómo es el versículo? ¿No? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Imaginémonos, si nosotros, si fuéramos un padre, escuchando la petición de mi hijo, padre, tengo hambre, sí, dame pan. Entonces el padre piensa mirando la calle y hay mucha piedra. Sí, hijo mío, aquí piedra, cómelo. ¿Puede ser? Imposible, ¿no? Sí. Si tiene pan, entonces le dará al hijo pan, no piedra. Entonces vamos a pensar, ¿a qué se refiere pan? ¿A qué se refiere piedra? ¿Sí? Como sabemos, pan indica el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? El que pide a Dios pan, o sea, la vida eterna, entonces Dios dará pan, o sea, el cuerpo de Jesús. No piedra. ¿Qué significa piedra? La ley. Sí. Cambio, ¿no? Y versículo 10. Si pide un pescado, le dará una serpiente. Pescado, eso, sí, la vida de la vida de fe verdadero. Por eso pescado como un símbolo de cristiano y serpiente símbolo de Satanás. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que pedir a Dios primero las cosas correctas. ¿No? Tenemos que pedir a Dios pan, no piedra. Tenemos que pedir a Dios pescado, no serpiente. Entonces, Padre le dará las cosas necesarias, ¿no? Como versículo 11, ¿no? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Sí. Aunque padre malo, pero si tiene buena cosa, a su hijo le da. ¿Sí? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sí? Por eso, nosotros tenemos ese gran privilegio para pedir a nuestro Dios. ¿Sí? Pan y pescado. Sí, pedimos a Dios. Dame pan cada día. ¿No? ¿Sí? Entonces Él nos dará. Y pedimos pescado. ¿Sí? La vida de fe. Entonces Él nos dará. ¿Sí? 자, San Juan capítulo 12. Versículo 23 y 24. San Juan 12, 23 y 24.
Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Sí. Como este versículo. Jesús vino, ¿no? Sí. Ya ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Él murió en la tierra como un grano de trigo. Y entonces lleva mucho fruto. Sí. Ese fruto indica la vida de cada uno de nosotros, o sea, la salvación. No solo esto, sino también el fruto de nuestra oración. A través de su sacrificio, ya hemos sido hijos de Dios. Y ya tenemos oportunidad de conseguir más frutos de nuestra oración. Sí. Por eso, un cristiano que no ora, eso significa, yo no quiero recibir las dádivas buenas de mi Padre. Sí. Eso. Por eso una persona quiere recibir más buenos regalos, hay que orar a Dios. Jesús murió en la cruz para llevar muchos frutos, para darnos muchos frutos de nuestras oraciones. Sí. Cuando llamamos a Dios en la oración, entonces Dios está más cerca. Sí, más cerca. Ustedes quieren, si vosotros queréis, si sentir la presencia de Dios más cercana, hay que orar. Si oramos, entonces puede percibir, Dios está cerca conmigo, cerca de mí. ¿Sí? No ora, entonces puede sentir más lejos la presencia de Dios. ¿Sí? Como este versículo. Ya vamos a ver. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Ya, leamos juntos. Sí, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Una pregunta, ¿no? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios? Sí, nuestro Dios está cerca de nosotros. Pero ¿cuánto le pedimos? Cuando pedimos al Señor, Él está cerca de nosotros para escuchar nuestra oración. ¿Qué nación grande? Estados Unidos, Rusia, China, sí, países grandes, ¿no? Sí, pero Dios está con ellos. No, Dios está cerca de las personas que oran a Él, llamando a Dios como Padre. Sí, eso es un gran privilegio, ¿no? Sí, Dios está cerca de nosotros cuando oramos a Él. Por eso Salmos capítulo 150 y 145, versículo 18. (145) versículo 18, 19, Salmos 145, 18, 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Sí. Por eso, como este versículo, ¿no? Podemos orar a Dios. Sí, yo sé que cuando yo oro a Dios, a ti, entonces tú estarás cerca de mí. Y tú inclinas tus oídos, ¿no? Entonces, con ese versículo, podemos orar tan confiadamente a Dios, ¿no? Sí, cercano está Jehová a todos los que le invocan, llamando a Dios Padre. Padre,
Entonces, ese momento Dios está cerca de nosotros. Ah, hijo mío, ¿qué quieres? Así, ¿no? Sí. Y versículo 19 cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. No solo la salvación espiritual, sino también salvará, rescatará de la situación complicada, difícil, ¿no? Eso el gran beneficio de la oración. Cuando oramos a Dios, Dios está cerca de nosotros, como Padre verdadero, ¿no? Sí. Y también cuando oramos a Dios, entonces Dios nos protege para que no podamos entrar en la prueba. O sea, vamos a ver San Mateo capítulo 6. Versículo 13. San Mateo 6, 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sí, también, Padre nuestro, ¿no? No nos metas en tentación. Sí. Cuando una persona ora, entonces cumple esta parte. El jardín Getsemaní, ¿no? Jesús oró a Dios muy angustiadamente, ¿no? Sí. Con mucha súplica, según dice la Biblia. Con mucha lágrima, él oró en ese lugar, jardín Getsemaní, llevando 3 discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, ¿no? Sí. Pero ellos durmieron al lado de Jesús. Entonces, ¿qué dijo Jesús a Pedro? ¿No? Tú tienes que velar y orar para que no entres, ¿sí?, la tentación. ¿Sí? La oración como un escudo nos protege que no podamos entrar en la tentación. ¿Sí? La palabra, sí, es una arma para vencer la tentación. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él venció con la palabra de Dios. Pero para prevalecer esta cosa, hace falta orar primero. ¿Sí? La espada, la palabra como espada, ¿no? Sí, arma, sí, atacadora, sí. Y la oración como escudo, ¿no? Sí. Por eso, cuando oramos a Dios, Dios nos protege para que no entremos en la tentación. Sí. De hecho, ¿cuándo podemos ser tentados por las cosas del mundo, de nuestro pecado, de otras cosas? ¿Sí? Cuando llevamos la vida cristiana normales, entonces no viene la tentación tan fuertemente. Pero cuando desanimamos, ¿sí?, viene la tentación. Cuando estábamos preocupados por el futuro, por las cosas, entonces puede ser tentado, ¿sí o no? ¿Sí? Si perdemos la tranquilidad, la paz en nuestro corazón, entonces viene la tentación. ¿Sí? Por eso, cuando oramos a Dios, entonces, aunque no cambia la situación dramática y rápidamente, pero la paz, tranquilidad del corazón mantuvo. Entonces, no puede ser tentado tan fácilmente. Eso es el poder de la oración. Como este versículo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Del 6 y 7, perdón. 6 y 7. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Ya, leámoslos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios. Sí. Aquí está escrita el poder de la oración, ¿no? Sí. Cuando leemos este versículo detalladamente, no hay ninguna parte que Dios cambiara vuestra situación.
Dios escuchará tu oración. No. En cambio, aquí, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Él guarda la paz, tranquilidad de nuestro corazón. Aunque la situación muy difícil, muy complicada, pero mantiene la paz, tranquilidad, entonces sí puede estar tranquilos. Eso, el poder de la oración. Mucha gente se confunde, ¿no? Yo oro a Dios, entonces Dios tiene que escuchar mi oración. No. Dios tiene tres maneras para responder a cada uno de nosotros nuestra oración. Eso luego pensemos, ¿no? ¿Sí? Cuando oramos a Dios sinceramente, aunque no cambia la situación, sí, siempre tenemos dificultad y angustia, preocupación, Él guardará nuestro corazón para que podamos mantener nuestra paz y tranquilidad. Eso es el poder de la oración. Si una persona ora, entonces Dios le protege para que no entre en la prueba, en la tentación. Eso es el segundo beneficio de la oración. Y el tercer, eso nosotros podemos someternos a la voluntad de Dios si oramos a Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, propia manera de vivir, sí, muy tercos, ¿sí o no? Sí, muy tercos, como asnos. Por eso la Biblia dice, asnos, ¿no? Puro, muy tercos, nosotros mismos. ¿Sí? Aunque escuchamos muchas veces la palabra de Dios, sigue teniendo mi propio pensamiento. Muy difícil dejar. También propio carácter, ¿no? Sí. Muy difícil. No podemos someternos a la voluntad de Dios sin oramos a Dios. En el jardín Getsemaní, Jesús oró, ¿no? Para que esta copa amarga pase de Jesús. Por eso oró, porque Él supo muy bien el dolor de la cruz, ¿no? ¿Sí? Él tenía que morir en la cruz, derramando toda la sangre, ¿no? Durante 6 horas, ¿no? Colgándose en la cruz, aquí clavado, la mano con los clavos, ¿no? ¿Sí? Para respirar hay que subir, esforzarse y espalda rasgado, se choca con madera, ¿sí? También, ¿sí? Doloroso. 6 horas. Él supo muy bien el dolor de la cruz. Por eso suplicó a Dios, derramando toda lágrima. Pase esta copa de mí, pero no por mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Eso la oración de Jesús. Ya vamos a ver Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Hebreos 5, 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí aprendió la obediencia. Para aprender la obediencia hace falta sufrimiento. Pero para superar ese sufrimiento hace falta oración también. Por eso en los días de su carne, él oraba. Aquí ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesús oró a Dios para someterse a la voluntad de Dios. Él también como humano, como nosotros, tenía el cuerpo débil. Cuando tenía hambre, sí, él buscaba la comida. Cuando tenía sed, buscaba el agua, ¿no? Sí, él también enfermó. Él también, sí, cansado, ¿no? Él durmió en la noche.
poniendo su cabeza en la piedra, en la montaña, ¿no? Sí. Eso el humano Cristo. Por eso Él quiso que la copa amarga pase de Él, pero Él se sometió a la voluntad de Dios. Nosotros somos tercos, no podemos obedecer a Dios tan fácilmente. Sí, pero tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué? ¿Cómo? Con la oración. Desde ahora en adelante vamos a orar a Dios. Yo quiero someterme ante ti, Señor, a tu voluntad. Entonces dame la fuerza. Cámbiame, por favor. Entonces Él escucha esta oración y Él le agrada. ¿Sí? Pero nosotros, ¿sí?, no queremos así, ¿no? Por eso no oramos sinceramente. Sí, fácilmente orar, sí, con la palabra tan fácilmente, pero de profundidad de corazón no hay intención, entonces Dios no cambia, no escucha. No podemos someter a nosotros a la voluntad de Dios. Sigue manteniendo mi carne, mi propio pensamiento, mi propio deseo. Sale naturalmente. Eso es el poder de la oración. ¿Sí? Una persona ora a Dios sinceramente puede entender la voluntad de Dios. Como el caso de Job. Ya vamos a ver Job. Capítulo 42. Sí, todos sabéis la historia de Job, ¿no? Sí. El pobre hombre. Sí. Sí. Job 42. Versículo 3. Job 42, 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5, veamos juntos. Sí, aquí como versículo 4, ¿no? Oye, te ruego y hablaré, y te preguntaré, y tú me enseñarás. La oración. Antes él no entendía la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios me permitió estas cosas tan difíciles? Él perdió sus 10 hijos en un día. Él perdió toda la riqueza que tenía, ¿no? Sí. Solo él y su esposa. Y también él mismo tenía la enfermedad, desde cabeza hasta el plano de pie, ¿no? Él rasgaba, ¿no? Porque picaba mucho. Rascaba, ¿no? Sí. Y su esposa le dijo a Job, ¿no? Sí, aunque tienes estas dificultades, puedes mantener, puedes guardar la pureza de tu fe, maldice a Dios y muérete. Eso es la palabra de su esposa. Sí. Pero él guardó su corazón, ¿no? Pero no entendía, no entendía. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y luego ya entendí, ¿no? Entendió. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Imaginémonos, somos ciegos, no podemos ver lo que está delante de nosotros. Solo escucha, escucha. ¿Y qué será? ¿Qué será? No sabemos. De repente abrió los ojos y vemos, entonces podemos saber, eso, esto, más claramente. Y eso es el poder de la oración. ¿Quieren entender la voluntad de Dios? Hay que orar. ¿Sí? Entonces podemos someternos a la voluntad de Dios. Después de entender, ¿no? Sí. De hecho, Dios tiene 3 maneras de responder a cada uno de nosotros nuestra oración. ¿Sí? Primero, ya sí, inmediatamente, ¿no? Vamos a ver un caso. Isaías 38. Isaías 38. Versículo 1.
Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Eso es la palabra de Dios, ¿no? Sí, tú ordena tu casa, porque tú morirás por esta enfermedad. Por eso Ezequías oró, ¿no? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ya, 5 leamos juntos. Ve y di a Ezequías. Sí, aquí la respuesta de Dios, ¿no? Sí, inmediatamente. Después de darle palabra a Ezequías, Isaías ya volvió, ¿no? De repente vino la palabra de Dios a Isaías. Tú tienes que volver otra vez y dile a Ezequías, ¿no? Como este versículo. Yo voy a añadir a su vida más 15 años. Inmediatamente se ha respondido la oración. ¿Sí? Eso pasa en nuestra vida también, ¿no? ¿Sí? Imaginémonos, como os he dicho antes, ¿no? Yo oro a Dios. Mañana yo quiero levantarme a las 6 de la mañana, ¿no? ¿Sí? Y poniendo el alarma. Y el siguiente día, sí, 6 de la mañana ya se suena, ¿no? El alarma. Y se levanta. ¿A qué sirve esto? Se ha respondida nuestra oración. Inmediatamente. Así. Hay varios tipos de estas cosas. Dios responde. Cada situación diferente, una manera, inmediatamente responde a su oración. Y otro, no. ¿No? Sí. Ya, el caso de apóstol Pablo. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 12. Versículo 7. 12:7. 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9 y 10, leamos juntos. Y me ha dicho: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Sí. Aquí, un aguijón de carne de el apóstol Pablo. Algunos dicen que eso la enfermedad de sus ojos. Como ayer aprendimos en la reunión de la lectura de la Biblia, ¿no? Cuando el apóstol Pablo vio a Jesucristo, sus ojos, ¿sí?, se han cerrado como ciegos. ¿Sí? Ananías le abrió los ojos, pero sigue teniendo mal de vista. ¿Sí? Algunos dicen que como no sé, llaga, ¿no? Llena de llaga y sale, no sé, como líquido de, no sé, inflamación, ¿no? ¿Sí? Por eso él no pudo ver bien. Pues él no pudo escribir la carta por mismo. Pues alguno hermano en lugar de él escribió, ¿no? Él para escribir la epístola hay que utilizar letra grande para verlo. Él no tenía buena vista. Por eso pidió a Dios 3 veces que me quite esta cosa. Imaginémonos, si fuera Dios, yo quiero utilizar a apóstol Pablo grandemente. Entonces, ¿cuál sería mejor? ¿Sanando sus ojos o dejando sus ojos mal de vista? Sanando los ojos. Si fuera Dios para utilizarlo bien, entonces hay que sanarlo. Pero, ¿qué respondió? Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Él tenía esa intención, ¿no? Sí. Por eso el apóstol Pablo aceptó. 3 veces, una vez no lo aceptó, ¿no? Perdón, sí, Padre, perdóname, una vez más, otra vez le rogó, pero ya bástate. Y tercer veces, bástate, ya dejó de orar. Eso es la respuesta de Dios. Y me llama mucho la atención, el siguiente parte, aquí, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en preocupaciones, en angustias. ¿Puede gozarse en esta situación? No. Sí. En situación estable, sí, me gozaré. Sí. En las cosas buenas, sí, me gozaré, pero no. En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en preocupaciones, en persecuciones y angustias, ¿no? Pero él se gozó, porque él se dio cuenta. Cuando yo era débil, cuando yo soy débil, entonces la gracia del Señor me fortalece más. ¿Sí? Por eso Dios le usó tan grandemente. Eso es una manera de responder a nuestras oraciones. ¿Sí? Aunque oramos a Dios, no podemos recibir la respuesta como queremos sí. En lugar de sí, llegará no. Imaginémonos. Yo necesito más dinero, ¿no? Entonces yo voy a comprar una lotería. Tú tienes que, sí, sí, darme, ¿no? Este dinero. Entonces, oramos muchas veces, Dios responderá como sí, no, no. ¿Por qué? Eso no está bien para nosotros. Él sabe todo. ¿Sí? Por eso algunas veces responde como no, no, sí. Sí entiende mi palabra, ¿no? Sí. Pero, como os he dicho, cuando oramos sinceramente a Dios, aunque esa situación, mi corazón sí mantendrá la paz y tranquilidad. Podemos gozarnos de verdad. Eso es el poder de la oración. ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué no tiene tranquilidad? Eso significa no ora sinceramente. Sí. ¿Sí entiende mi palabra, no? Sí. Y otra manera, eso esperar. Ya. Salmo 40. Versículo 1. 1 y 2. Salmos 40, versículo 1 y 2. Leamos los juntos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente, 1 minuto, 1 hora, un día, eso pacientemente, no, por mucho tiempo. Espere, yo he esperado a Jehová pacientemente, orando por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, y luego se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios también espera hasta que llegue un tiempo adecuado. ¿Sí? Un chico, un niño que tiene 8 años, ¿no? Él vio televisión, un programa, se llama MasterChef, ¿no? Muy famoso. Mirando este programa, yo quiero ser cocinero, ¿no? Como este famoso cocinero. Pero por eso pidió a su padre, dame el cuchillo. Entonces, ¿el padre puede darle el cuchillo? No. Hijo mío, sí, espera. Cuando llega más edad, entonces puede darle al cuchillo. Eso es una manera de responder la oración. ¿Sí? Dios algunas veces nos da paciencia para que podamos ser más pacientes. ¿Sí? ¿Se entiende? Pacientemente espere a Jehová. Ese hombre, ¿no? Sí, alrededor de esa persona muchos se burlaron de él, mencionando, ¿dónde está tu Dios?
¿Dónde está tu Dios? Vamos a ver. Sí. Aquí, versículos 13, 14. Quieras, oh Jehová, líbrame, Jehová, apresurarte a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos, aun los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüénceles los que mi mal desean. ¿Sí? Ellos se burlaron de esa persona. ¿Sí? Por eso ese salmista, oraba mucho tiempo, ¿sí? Pacientemente. Pero resulta que Dios le rescató y le puso encima de las peñas sus pies para que no se caiga nunca jamás, pacientemente. Sí. Ese es el poder, el beneficio de nuestra oración. Sí, de verdad, cuando oramos a Dios, nosotros podemos ver la victoria de nuestra vida de lucha, ¿no? Como hemos visto, primer versículo, Éxodo capítulo 17. La mano de Moisés sea levantada por todo día, por todos los días. Entonces, Josué mató, deshizo a Amalek con su espada. Cuando oramos a Dios, podemos ganar la victoria. Por eso, como una película, ¿no? Cuarto de guerra. ¿Sí? Hay que hacer este lugar. ¿Sí? En nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Sí? Oramos sinceramente a Dios, sabiendo estas cosas. Cuando oramos a Dios, Él está cerca de nosotros. Nosotros podemos llamar a Dios como Padre, pidiendo las cosas correctas. Pan, pescado. Dame pan, dame pescado. Entonces Él nos dará. ¿Sí? Y también cuando oramos, nosotros no podemos entrar en la tentación, ¿no? De hecho, nuestra oración tiene poder para abrir la puerta de la cárcel. ¿Saben ustedes, no? Sí. Cuando estaba encarcelado, Pedro, ¿no? Todos los santos estaban orando por él. ¿Qué le ocurrió? Sí, abrió la cadena. Se sueltó la cadena y abrió la puerta. Ya vamos a ver Hechos capítulo 12. Versículo 9. Hechos 12, 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Aquí, ¿no? La primera, la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Puerta de hierro se abrió por sí misma. Se le ocurrió a Pedro, ¿no? Pero ¿por qué? Aquí, versículo 12 está escrita la razón. Ya, veamos juntos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En aquel momento, ¿con qué tema estaban orando? Sí, nuestro apóstol Pedro está encarcelado. No sé qué le va a pasar. Entonces, Señor, le protege, por favor, ¿no? Eso su oración, ¿no? Sí, su oración sea escuchada por Dios. Abrió la puerta de la cárcel por sí mismas. Sí. Dios envió un ángel y le sacó a Pedro de este lugar. Ese poder de la oración. Muy curiosamente, ¿no? Sí. Ya Pedro llegó a esta casa tocando la puerta, ¿no? Nadie le entendió que era Pedro.
Solo una chica, una muchacha, ¿no? Sí. Porque mi muchacha dijo, Pedro ya está fuera de la puerta. ¿Qué dijeron estos hermanos? No, no, tú estás loca. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Sí. Aunque orando, no confiaba, no tenía la fe, ¿no? Sí, no creía. Pero resulta que por la oración de ellos, Dios abrió la puerta de la cárcel. Sí. Y el caso de Daniel, ¿no? Sí, 3 amigos estaban en un horno muy poderoso, muy caliente, ¿no? Y el rey Nabucodonosor les metió este horno. Sí. Vamos a ver, ¿cuál es el milagro más grande? Que Dios no meta a ellos en el horno, sino, sí, metiendo a este horno y sacándolo sin quemadura nada. ¿Cuál es el milagro más grande? Sacarlo de horno, ¿no? Sí. Dios hizo esta obra. Y también el caso de Daniel, ¿sí? Por su oración. Él estaba pozo de león, ¿no? ¿Cuál es el más grande milagro? ¿Sí? Que no entre el pozo de león o saco de este lugar. Sacar de este lugar, ¿no? ¿Sí? Eso, el poder de la oración. ¿Sí? Estamos encarcelados, atados por nuestra preocupación. Entonces oramos a Dios, líbranos. Entonces esta cosa se abre por sí mismas si oramos verdaderamente. Y también la oración tiene poder para revivir, resucitar a los muertos. Así como aprendimos ayer, ¿no? Sí, una hermana muy fiel, muy, sí, piadosa y trabajadora, se llama Tabita, Dorcas, ¿no? Sí, ella murió. Sí. Pero los hermanos, mirando, pensando en ella, orando, ¿no? Por eso Pedro resucitó también. La oración revive, resucite a los muertos, como Elías, como Eliseo. También oró encima de los chicos muertos. Sí. Nuestra oración salva a los muertos. ¿Quiénes son muertos? El que no han recibido salvación, todos muertos espiritualmente. Nuestra oración puede salvarle, puede darle la vida otra vez. Eso, el poder de la oración. ¿Sí? Ustedes quieren ganar la batalla, ¿sí? Hay que tener la espada y apilarla. ¿Con qué? Con nuestra oración. ¿Sí? ¿Cuántos tiempos gastamos para orar? Sí, me hace reflexionar, ¿no? Sí. Antes de comer, Señor, gracias. Y luego ya. Sí. Vamos a gastar más tiempo para orar. Sí. Sinceramente. Entonces Dios escucha de verdad. Sí. ¿Por qué no podemos recibir la respuesta? Primera causa, no oramos. Y el segundo, oramos por otro motivo de la voluntad de Dios. ¿Sí? El tercero, solo una vez nada más, ¿sí? Sin continuar. Por eso no podemos. Eso luego aprenderemos más veces, si nos da tiempo. Hoy hemos aprendido esta cosa. Los beneficios de la oración, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro Padre Creador, Dios, Todopoderoso. Si oramos a Él, entonces Él está cerca de nosotros. Quiere percibir la cercanía ¿sí? del Señor, de nuestro Dios, hay que orar. Vamos a orar. Entonces Él está al lado de nosotros, inclinando su oído. Hijo mío, ¿qué necesitas? Así. Y oramos a Dios lo que pedimos correctamente. Entonces Él nos dará respuesta, pero según su manera, según tu tiempo. Un sí, un no, un esperar. ¿Sí? Y luego podemos ver el poder de Dios. Abre las puertas de la cárcel y resucita a los muertos y saca de nuestra dificultad. ¿Sí? Eso, el poder de la oración. El segundo elemento fundamental, eso, la oración. Por eso capítulo 16, maná sale. Y capítulo 17, la mano de
Moisés. Y luego aprenderemos el cuarto, también con el libro de Éxodo. ¿Sí? Creo que nunca habéis pensado de esta manera, ¿no? Sí. Por eso, si Dios nos ha revelado de antemano a través de su palabra para nuestra vida cristiana. ¿Sí? Entonces, la palabra de hoy ya hasta aquí y terminamos con la oración. Voy a orar. Padre nuestro Dios, te damos las gracias por darnos las lecciones por medio de la palabra de hoy. Así como levantó la mano Moisés en la montaña para ganar la victoria, nosotros queremos levantarnos nuestra mano ante ti, Señor, orando a ti, Señor. Tú puedes escuchar nuestra oración si oramos sinceramente según tu voluntad. Nosotros somos tercos, aún débiles. Podemos desanimarnos por alguna circunstancia tan pequeña, pero nosotros queremos orar a ti, Señor, confiando a ti, Señor. Por eso, ayúdanos para que podamos orar correctamente según tu voluntad. Queremos sentir y percibir la cercanía de ti, Señor. Por eso, cuando oramos a ti, Señor, tú estarás al lado de nosotros. Escucha, inclina tu oído a nuestras oraciones y salva a nuestros seres queridos para que ellos puedan tener el mismo gozo, la misma alegría que tenemos nosotros recibiendo la salvación. Sobre todo, oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles. Sabiendo sus situaciones, fortaléceles para que ellos puedan orar a ti, Señor, sin desanimar y pensando en ti, en tu poder. Sobre todo, hay algunos hermanos que están buscando el trabajo y la vida establecida y muchas cosas. Por eso, sabiendo sus situaciones, concédele lo que necesitan para que ellos puedan servirte a ti, Señor, puedan acercarse más a ti, Señor. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una canción.